Estamos de regreso en un artefacto más. Memo Núñez está acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Jero? Muy bien. Muchas gracias por Bienvenido. la invitación. Siempre resalto los que son bien puntuales. Y tú, qué bárbaro, ¿eh? O sea, buena escuela. Darko, Juan Ayala han sido así de que no sé si se esperan aquí afuera. A las 10 tocan o qué. Pero qué chido. Qué buena escuela. Y me contabas que te encuentras con mucha gente que no es así. En este medio se da un chingo eso, ¿no? Sí, es muy común y pues tú lo sabes también. A veces se da que pues creo que por por lo volátil que es y por el estilo de vida que llevamos, como que a veces se presta como para no quiero decirle la impuntualidad, pero un poco a veces la informalidad. Sí, eso. Y eso, ¿no? Que digo, yo entiendo, ahorita que mencionas a Juan, por ejemplo, que más algunas veces, oigan, ves que vengo de un ensayo, voy a ir a tocar, tal. Pues son cosas que pasan. ¿Qué pasa? ¿no? Ni más en una ciudad así, que también estábamos platicando que está cada vez más caótica, Súper creciendo caótica. para arriba, valiendo madre. Estamos Sí, cabrones en Guadalajara. Sí, es un tema. Ya no vengan para acá, sobre todo amigos de Sinaloa, ya no vengan para acá, que hay un chingo. Es ¿Con quién demasiado. estás tocando ahorita, Memo? ¿O con quién es? Porque seguro estás en varias cosas. De planta. Estoy justo, pues sí, creo que mi proyecto principal en el que estoy es Agua Dulce Ensamble, justo con Juan Ayala en el bajo Y con Chen. y con Chen en la guitarra. A Chen me falta invitarlo también. Pues Sí, ya me estoy sería muy tardando. bueno. No le he escrito. Sí, con ellos. El proyecto es liderado por Chen, ahí está como guitarrista y pues sí, es más bien el trío. Nosotros somos como el trío tal cual y agregamos como instrumentos invitados, lo que sea, dependiendo la situación, dependiendo el toquín, si es un festival, etc. ¿Y ahí ¿no? quién está componiendo? Chen compone bastante del material, ¿Es pero un proyecto de él o es un proyecto ya? nació de él. Ajá. Sí, y o sea, él es el compositor como tal. Realmente se convirtió más una especie como de taller. Ujú. Porque Órale. sí, está bien chido. Llega y te hablo porque el disco que sacamos estudio, el último disco que sacamos estudio de originales, Chen nos presentaba las rolas y decía, ok, esta es la rola, esta ya está, ¿no? Así, órale. Y habían otras que decías que tengo esta idea, esta estructura, algo le falta. Y ahí entrábamos. O sea, nos juntábamos, la ensayábamos y cuando íbamos a tocar a chambas de restaurantes y eso, ahí empezábamos como a... donde se permitía explorar, pues, ¿no? O sea, Ok. medio tallereábamos y todo hasta que llegó un momento que dijimos, ahí está, y la sonábamos. Y se hicieron mucho en vivo. Sí. Iban calando cosas en vivo. Íbamos calando muchas cosas en vivo, que eso era lo chido, pues. Sí, O sea, benditos chambas, benditos huesos. A veces, no sé si que no, medio que no te pelan mucho o te pelan justo eso, Justo. que les importa que estés haciendo algo que va a ser solo del momento, ¿no? Sí. Y es lo que yo les digo mucho a ellos, que las rolas mismas agarraron como mucha personalidad. Sí, nosotros juntándonos a ensayar y a tallerear y a sonar y todo, pero sobre todo al momento de que teníamos una planta ahí en el Mosto, en Ajá. la pizzería, Ujú. que decíamos, nos juntamos una hora antes, ensayamos esta rola y llegamos y la probamos, ¿no? Y después de eso, sabes que esto no funcionó, hay que cambiarlo. ¿Y cómo es el rollo ahí? ¿Sí la gente va a cenar con música de fondo o sí se involucra? No, iban como un poquito como a cenar, y pues nosotros invitábamos a nuestros amigos para que pues, llegaran, cotorrearan, vieran como lo que... Pues eso está bien chido. Sí, está chido. Eres de los pocos, o no sé si pocos, en mi experiencia sí hay pocos bateristas que también se involucran con el tema armónico, melódico, no nada más tupa, tu tupa. O no tanto. Sí, ¿Se aportas? Sí, justo es a esto a lo que iba. No tanto a la hora de tallerear las rolas, porque digo, yo no conozco la armonía de esas rolas en el momento. Pero lo que preguntabas de la composición y eso, Chen nos da mucha carta abierta hey, si tienen rolas, tráiganlas, ¿no? Entonces, en este disco que sacamos en noviembre, que se llama Reconstrucción, ya va a ser un año, de hecho, sí nos dijo, ¿saben qué? Me gustaría que cada quien metiera una rola. Entonces Juan metió una rola de él, yo metí una rola mía y Terry, el trompetista que grabó, metió una rola de él. Ah, mira qué chido. Y en este disco que estamos como medio trabajando ya de estudio, como el Agua Dulce 3, versión estudio, ahí sí yo estoy un poquito más involucrado con el tema de... Yo voy a meter un par, 2, 3 rolas más, ayudé un poquito como a Chen, he estado ayudándolo como a
pulir cositas que a lo mejor yo escucho que digo, oye, ¿y si hacemos esto en las rolas? Ya la manera de la composición, pues también. Yo me acuerdo mucho de ti, nos conocimos en ULM y estabas pues mucho más chavo de lo que estás ahora. y siempre me acuerdo de ti por alguna razón cuando dijiste, yo nací en el 2000. Todo el mundo me dice eso. Es que es icónico porque el 2000 de alguna manera todos nos acordamos dónde lo estábamos festejando y seguro ya andábamos en el pedote y es increíble que alguien con quien después estás tocando haya nacido en ese año, ¿no? O sea, mi chava, por ejemplo, es bastante más joven que yo, pero es del 91, o sea, ya estaba más o menos chavillo, pues no es que ya estaba pues tocando full para todos lados y Juan Ayala, pues no manches, ya estaba escribiendo su testamento y todo para el 2000. No te creas, maestro, y siempre me acuerdo del 2000 que naciste entonces. Entonces, ¿cómo fue tu tema de la música? Supongo que va a ser bien corto porque realmente eres muy joven, pero ¿empezaste con la batería directamente? ¿Eso fue lo que te gustó? Sí. ¿En qué año? Esto es lo que dicen mis padres. Yo no me acuerdo. Yo desde que tengo memoria hay una batería ahí, ¿no? ¿En serio? Es que a lo que me cuentan ellos, digo, yo siempre recibí este estímulo musical porque mi papá creció en un ambiente muy musical. Nadie de su familia es músico ni nada. Mi abuelo cantaba, toca la guitarra, tocaba el acordeón, tenían una colección de vinilos hace muchísimo, o sea, en un ambiente muy musical, pues. Y mi papá toca guitarra también, estudió guitarra clásica un par de años, como por un lado, y lo retoma hasta la fecha, ¿no? Es un apasionado de la música. Mi madre también, es mucho, o sea, tal vez no hay, o bueno, es diferente, pero igual, siempre hubo música en mi casa, en mi entorno. Entonces, ellos dicen, pues, esta historia típica de todos los bateristas que sacan los sartenes y eso y hacen su desmadre. Que sí es cierto, ¿ah? Yo también lo hice. ¿Seguro? O sea, yo soy baterista frustrado. Yo iba a ser bataco. Órale. Y fíjate, para los contras era este estilador de los trastes de metal que suena psh. Entonces sí te daba ese. Lo que nunca pude resolver era el bombo, porque la tecnología del pedal es un pedo. Entonces es como cago, ¿no? El bombo nomás lo hacía así, ¿no? Pero sí, claro. Y todo lo demás, pues más o menos puedes hacer cosas que suenen, pero pues ve a la gente de la banda que se pone en Chapo, por ejemplo, con botes y plato y que lo paran, ¿no? Una cosa impresionante. Sí, es increíble, es una cosa buscándole. Increíble. Entonces, esa fue la misma historia con sartenes y toppers. Sí, es esa historia y, o sea, dice mi madre que yo tenía 2, 3 años, o sea, estaba morrito y no solo eso, que por ejemplo para entretenerme, y esto no tanto el instrumento, sino igual como el estímulo, que me ponía MTV y pues yo estaba ahí sentado viendo MTV. Entonces pues crecí con todo MTV 2000, ¿sabes? Y todo el día, además, pasaban música. Ponle, o sea, cuando MTV era un canal de música. Ajá, todavía sí. Y pues que a veces prendía el estéreo y ponía una canción yo que me gustó. Como cosas así, como bien puntuales, ¿no? Y bien morritito. O sea, apenas tenías poquito caminando. Ajá. Y que me compraron una batería de juguete y pues no me duró. Y me compraron una batería profesional chiquita, pues. Que hasta la fecha ahí la tengo y de hecho el bombo lo saco a huesear. ¿En serio? Sí. ¿Qué medida es? 16. Está morrito, es un bombo chiquito y está bien chido porque le puse un parche una vez. Dije, a ver. Lo afiné, le puse un parche y ahí está. Funciona. Funciona chidísimo. Tu primera batería real. Ajá. Qué loco, cabrón. Y duré como desde los 3 años como hasta los 8 con esa batería. Y ya después conseguí un set un poquito más grande porque pues yo ya había crecido y demás, ¿no? O sea, lo diferente a lo mejor en todas las historias que he escuchado es que acá no había duda. Desde el principio fue, claro, pues Memo va a ser baterista, güey. Sí, 2 años, va a haber algo ahí. A huevo ya pensaban eso. Y la gran ventaja que tuviste es que tus jefes también ese acercamiento a la música y esa apertura. Yo conozco a tu papá y sé que siempre ha estado muy involucrado en tu carrera y como que sí está también muy interesado para que vayas avanzando y como que vio además un talento pues ahí muy natural que a veces, digo, por un lado no está mal, pero a veces es más que se aferran los chavos a que tengan talento. Has visto seguramente eso mucho. Sí, y en mi caso, y esto lo he hablado también como con ellos más de alguna vez, me acuerdo, tengo este recuerdo como bien puntual cuando mi papá me dijo, oye, ¿no te gustaría tomar clases? Porque lo que yo sabía era nomás de que un par de ritmos y ya, ¿no? Tan. Y me acuerdo que un día fuimos al centro
Y me dice, mira, aquí está la escuela de música. Y nos metimos a la escuela de música de ahí del Degollado, Ajá. del UDG. Y él me dijo, yo estudié aquí unos años, ¿no? Sí, el profesional medio era en ese entonces y luego se salió. Y dije, va. Y me metió al taller infantil de los domingos. Así me acuerdo perfectamente que dije, sí, a ver qué onda. ¿Qué edad tenías ahí, Memo? Ahí yo tenía 7 años. Ujú. Y sobre todo lo hablé con ellos, más alguna vez lo he platicado. Y mi madre, sobre todo mi madre me decía, pues, te metimos ahí porque sí te gustaba y para que hicieras algo. Ah, claro. Porque... Una especie de guardería también. Sí, o sea, y sabes, sobre todo porque hasta la fecha yo soy muy gamer de corazón. Y pues a mí me tocó crecer con el boom del internet, con el boom de los videojuegos y todo. Y pues yo hasta la fecha, si no me pongo un tope, ahí me puedo quedar horas. ¿En serio? Sí. Si tienes un problema. No quisiera decir un problema, pero soy muy fan. Y para evitar pues que estuviera ahí todo el día, un tiempo me metieron al karate también, como entre semana. Y los domingos, pues a clases de música, ¿no? Que me gustaba mucho también. Y pues funcionaba como una actividad que hacer, ¿no? ¿Y tu personalidad cómo era? O sea, fuera de lo de la música. ¿Eras hiperactivo? O sea, ¿no? Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? ¿Eras más bien así como tranquilísimo o qué? Sí, pues... O sea, ¿no solías salir a la calle, jugar y eso? Sí, hubo una edad en la que salía un poco. Realmente empecé a salir más, como alrededor de los 8 o 9 años, que fue cuando nos cambiamos de casa. No sé por qué, realmente, pero sí, yo era más tranquilo. O sea, y ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Más grande, más chica? No, más chica, le llevo 9 años. O sea, que ella tiene ¿qué? Entonces que ya no sé. Yo tengo 23 ahorita. Claro, pues ella tiene 14. con el milenio. Sí, ella 14. tiene 14. ¿Y ella no se decantó por la música para nada? ¿O sí también? Sí, le encanta el canto, las artes en general. Le gusta mucho el canto y está tomando clases de canto. Pues, ¿qué está en secu? Ajá. Tercero, y pues. Está yendo a Casa Hidalgo, una academia bien chida de actuación claro. y eso. Y pues está ahí con el tema de la actuación. Le encanta la actuación, le encanta el baile. Toda esa ¿Para ti siempre fue la música lo más claro que era? ¿O también te interesaba este lado artístico? Yo te cuento un poquito. Yo también creí que en algún momento podía ser actor porque me gustaba también ese rollo. Y tuve oportunidad de ir a algunas obras y me fascinó. A mí me tocó ver Vaselina en aquel tiempo y era como, wow. O sea, sí la música, claro, pero también como que el escenario y todo esto me llamaba bien cabrón. No, yo creo que fue la música porque pues, simplemente era con lo que más estaba rodeado, ¿no sabes? O sea, las películas que yo veía, por ejemplo, en ese entonces, pues era mucho esta oleada de películas de Pixar de los 2000, ¿no? O de Disney como Lilo y Stitch. Como ese tipo de animación súper particular. Y bueno, eso y El Señor de los Anillos, porque soy muy fan del Señor. ¿También? Por mi papá, 100%. Y que también la música ahí alucinante, cabrón. Impresionante, es una cosa increíble. Pero sí, siempre fue la música. Y fíjate que hasta eso yo no pensaba yo dedicarme a la música como tal. O sea, durante una porción muy grande de mi infancia. Yo sí decía, no, porque mi papá es ingeniero. Y decía, yo quiero ser ingeniero. Y luego pensé, no, o sea, yo realmente quisiese desarrollar videojuegos. Porque me gustan mucho en general, ¿no? Y llegó un momento en el que sí pensé, dije, ¿sabes qué? O sea, si en esto es lo que yo hago y esto siempre ha estado como súper constante y pues ya llevo bastante rato, digo, pues a lo mejor y sí, ¿no? Entonces, puede ser. O sea, más bien te encontraste con que ya tenías un rato haciéndolo. Pues ya tenía un rato y como me gustaba mucho y sobre todo era cuando ya empezaba de obsesivo con bandas, que mi primera obsesión musical fue Metallica durante 4 años, yo creo. Ya compartimos ahí otra cosa. Pero pues es que no manches, a ti ya te tocó, no sé, Saint Anger o qué chingados. Me tocó crecer, sí, o sea, cuando yo nací salió el Saint Anger, pero yo crecí porque igual es una historia bien chusca eso. Pero mi formación así me obsesioné con Metallica fue el Justice. Claro. Ese y el Master, pues, obviamente, ¿no? Sí, el Justice para realmente. Exacto. La vieja mierda. Exacto.
Sí, y pues varios, ¿eh? Varios salimos de ahí, que ellos siempre lo cuenta, que él pensaba que eso era el bajo, Pues ¿no? Cliff, ¿no? Que fue a dar a inaugurar, creo que el museo de Cliff Sí, no, Holanda, un rollo así, ¿no? Y él soñadísimo. es una locura. Cliff, no manches. Es una locura lo que ha logrado Sí, Killo. claro. Y cuando se salió ya Metallica y empezaron a entrar otras bandas. Porque además te tocó también, supongo, una época, estoy tratando de pensar, para finales de los 2000, ya cuando tenías un poquito más de conciencia, 12 años o algo así, ¿qué había en tu vida? Mira, o sea, igual como para darte el contexto, la formación que yo tuve musical era de lo que estaba en mi entorno. En ese entonces fue mucho Pink Floyd por mi papá, sí o sí. Animals, The Wall y Dark Side sobre todo, esos 3 discos. Ahí estaban presentes en tu casa. Siempre de alguna manera. Y el Wish You Were Here también, perdón. Claro. Y esos discos siempre estuvieron muy presentes. Y pues digo, lo que escuchaba en MTV, que era Linkin Park, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí Linkin Park es, pues claro, yo crecí con eso, ¿no? Me tocó nacer con eso. System of a Down, por mi papá, tenía el Toxicity, pues también me lo reclamé muchísimo. Y por el lado por ejemplo, por el lado de mi madre era Mecano. Órale. No soy como tan fan, pero hay rolas bien puntuales que me encantan, sobre todo porque me recuerdan a mi mamá, ¿no? Y por el lado de ambos era Silvio Rodríguez. Órale. Entonces también la canción como tal. Sí, 100%. Y luego de repente ya también la letra y todo, te viajabas un poquito también en ese rollo. Ya más grande le ponía atención y digo, caray, por ejemplo con Silvio, ¿no? Pues que era mucho como esta metáfora y cosas así que decía, caray, ¿esto qué se refería? Como que viendo el contexto, de dónde viene, y dices, órale. Pero también un poco la rítmica y la... Sí. O sea, sí, de repente sí se saltaba unas reglas ahí medio cabronas que dices, ¿qué? ¿Qué onda? Sí. Digo, con el pretexto de que estaba solo él, ¿no? A veces sí era como, wow, ¿qué pasó aquí? Sí. Y hablando de rítmicas y letras, por ejemplo, una canción que es de mis favoritos de la vida, por mi papá sobre todo, que me recuerda mucho a él, es El Mediterráneo, de Serrat. Órale. Y también, o sea, le escuchas la guitarra y dices, claro, y lo ves cantarla y tocar y dices, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, pero esa era como mi formación ahí en casa. Por mi cuenta, así, obsesión durísima, compulsiva, pues, fue Metallica. De todo el día, todos los días, todo el tiempo. ¿Ya te tocó verlos en vivo alguna vez? Sí, en el 2010, en el 3 de marzo, fue mi primer concierto. 3 de marzo. Sí. Salía fónico de ese día. Sí, Llega el siguiente día de la primaria fónico. A huevo, ¿no? Ya no creo que regresen jamás a Guadalajara, si es que... Ojalá que sí, yo sí los iría. ¿Guadalajara tú crees? Ojalá, espero. Yo no creo, cabrón. La verdad, Guadalajara no por el tipo de gira que traen. ¿Dónde podría sí, ser? ¿verdad? ¿Dónde? Pues la BFG. Ya ves que se puede armar. Puede ser. Pero les va a quedar chiquita. Pero es que ya está anunciado desde hace mucho, que vienen en septiembre del 24 y ya están hasta casi vendido todo, ¿sí? De Ciudad de México. Pues sí. Entonces, no lo creo. Y entonces te hiciste metalero en una parte. Creo que la mayoría de nosotros pasamos por una parte así, con sus honrosas excepciones. Sí. Y de hecho, me seguí por la rama del metal porque ya se cuenta, yo vivía en una casita chiquita y cuando nace mi hermana, nos cambiamos de casa. Misma colonia, poco más grande. Y yo ahí conocí pues, hasta la fecha, que son mis amigos, pues, ¿no? Mis vecinos que son, pues, más grandes que yo, la mayoría. Y ellos me empezaron como a decir, mira, ¿no? Está Iron Maiden. Existe Black Sabbath. Megadeth no, le tiraban tirria porque pues Mustaine, ¿verdad? Pero... ¿Era Team Metallica o Eran Megadeth? Team Metallica y luego se volvieron Team Megadeth. Y yo así de, es que está bien perro. Sí, pinches dicotomías pendejas, güey. Sí, Las dos están increíbles. Y y así o sea, como por esa rama. Y me acuerdo que así, si te puedo decir, la obsesión que tuve después fue un compa un día me dice, mira, y me publica algo ya en Facebook, pues. Me pone Kingslayer de Nightwish. Ajá. Yo lo escuché y dije, ¿qué es esto? Porque yo me había hartado de Metallica. Entonces ya estaba como que buscando otras ramas. Ya había visto, había escuchado el Aces High de Iron Maiden y me quedé así de wow, ¿no? Órale.
Y Tenacious D nos encantaba. Tenacious D por la comedia Está y la música perrísimo. increíble. Sí. Es increíble. La película la vimos muchísimas veces. O sea. Oye, todavía me la encuentro y la pongo, güey. Sí, yo O sea, también. hay que Cuando ver. vi que estaba en Netflix dije, la The Peak of Destiny y todo eso. increíble está cabrón. película. Es increíbles gags. Hasta años después me enteré que Dave Grohl era el diablo, güey, te lo Y juro. él grabó las baterías de ese disco. Ah, pues además. Él era el mero baterista y creo que grabó los solos de guitarra. Pues ese güey hizo varias cosas ahí. Y pero Nightwish fue así como de, dije, a ver, y me metí a buscar y esto es metal sinfónico. Pero puras bandas viejas entonces, casi. Sí, sí, lo que fue Nightwish fue una obsesión muy grande y pues, te hablo ni siquiera lo que estaba en ese momento. O sea, te hablo 99, 2000. O sea, el Wishmaster, que fue el disco que a mí me, pum, así, parteaguas, ¿no? Segundo parteaguas. Y épica. Ok. Porque ya era ahí sí ponía atención como más a la batería porque ya sacaba yo canciones a oído por gusto. Y veía épica, es como de, esto no lo puedo tocar, a ver. Y ya me ponía como a escucharle y trataba de sacarle y es que no alcanzó el doble, es que estos fills están bien chidos y sí, el baterista es un monstruo. O sea, rápidamente te compraste un doble. Duré años, o sea, ya estaba estudiando un poquito el doble pedal porque cuando me lo enseñaron dije, esto me gusta. Sí, está divertidísimo, aparte Sí, retador y es como un mar de posibilidades. Es increíble, sí. Y pues sí, fue eso, fue puro metal. Eso ya después como que me enfadé y descubrí el progresivo y fue mi perdición. Tú me conociste en mi etapa progresiva. Exactamente, entonces, sí. Pues ahí ya llevaba un par de años en esa No, etapa. y si eres clavado, si tienes esta personalidad gamer con el progresivo y tal, como que tiene, geek, completamente. Sí, ahí se... Mala onda. Por eso también, como que tiene mucho que ver esa personalidad, va con todas esas Sí, como güey. detalles, güey, ¿no? Casi todos los que les gusta Tool son gamers o algo así. Sí. Por Son alguna nerds. razón. Sí, pues sí, es que es música nerd, de alguna manera es estarla descifrando, es muy... 100%. Yo sí, no, ahí sí, fíjate que nunca fui muy fan, porque es como muy muy Sí. clavado, muy matemático y muy así. Sí, puede ser muy pretencioso incluso. a veces. ¿Cuándo te metiste a la ULM? Yo entré en el 2015, en septiembre. Saliendo de secundaria entré, tal cual. Directito. ¿También te llamó o les llamó en tu casa el tema de la prepa de la música? Sí, tengo un amigo hasta la fecha que estuvo en ULM. A lo mejor lo conociste, es Carlos, Daniel. Sí, claro. Los Huxleys. bajista. Claro. Pues él es amigo él es hijo de un ex compañero de trabajo de mi papá. O sea, yo lo conozco desde que yo estaba morrito. Ok. ¿sabes? Como primillos. Más o menos, ajá. Y él me dijo de que, pues estoy estudiando acá. Y dije, Y al momento de buscar preparatorias, pues ya casi saliendo de secundaria, pues dimos con la ULM. Dijimos, está en Chapu. Fuimos, conocimos todo. Yo ya conocía a Daniel Kitroser por fuera, pues. Entonces, ahí como que él también me platicó un poquito. Porque tu papá también estuvo, o sea, estaba tan inmerso también en la música, pero también en la movidilla, ¿no? Conocía músicos y eso. Pues él me empezó a fomentar mucho a empezar a ir a ver pues, música en general. Y sobre todo la escena local. Y esto fue gracias al ciclo de jazz, el de Carlos de la Torre, del 2014-15, que estuvo organizando Daniel, justamente. Órale. Daniel y sus hijas eran amigas de la primaria de una prima hermana mía. Entonces hubo este vínculo y fue como de, órale, Daniel, y que no sé qué, pues, o sea, años, ¿no? Y empezamos a ir al ciclo de jazz. Ahí yo vi a todo mundo antes sin saber quién era, ¿no? Ahí yo vi a Omar, me acuerdo, con Kingsmith, fue el primer toquín que vi, creo. Vi a Archie con New Jazz Funk en ese entonces, ahora ya es New Jazz Trio, o sea, me tocó ver a los Smoke Rings con Moni Zuluaga, me tocó ver a Natalie Brooke tocando el clari con esta onda que traía de klezmer. Uh-huh. Como varias ondas así, ¿no? Y llego a la OLM y todo, y con Dani, porque él nos decía que daba clases ahí. Y me doy cuenta que ellos pues, son los que están ahí en esa escuela. Dije, órale, y vimos el plan de estudio. En ese entonces hablamos con Oscar, les platicamos qué onda y pues nos convenció. El hecho de que fuera preparatoria y carrera técnica. Sí, es que ese concepto fue increíble. Que está bien chingón y operativamente fue un desastre, pero el concepto estaba bien perro. ¿Sí terminaste ahí o no?
Terminé más o menos. O sea, terminé la prepa, pues, eso sí. Eso sí pudiste. Sí, poco por fuera. Y ya como por mi... Ajá. Es a lo que me refería, con que Pero- operativamente estaba raro. Sí, y Sí. sobre todo me tocó el cambio medio digital que no Uy, funcionó y cambiaron semestre. Entonces yo me quedé así de... Pues, tengo ahí una constancia de estudio por ahí. Ok. Y la carrera técnica, pues no. No, Se como quedó. tal título no. Pero igual no te agüitó, o a tu jefe sí le agüitó. Fíjate que no, porque para entonces... A ellos lo que les interesaba era la prepa. Más allá del título de carrera técnica era la prepa. Ujú. Y como yo vi que de plano ya no estaba como funcionando el tema ahí de la prepa, pues yo sí les dije, ¿saben qué? Ya nada, yo pago mis exámenes por fuera. Y yo me aventé la prepa ya como unas 5 o 6 materias ya yo por mi cuenta. Ujú. Pero pues para entonces ya había sacado provecho de las conexiones de ella, estaba tocando y ya estaba haciendo como otras cosas. Entonces como que se dijeron de... Pues, ¿Crees más, que ¿no? eso es lo que más rescatas de ese tiempo de la escuela? 100%. O sea, sí mucho la formación que tuve, no tanto instrumentos, sino, o sea, en otras ramas, pues. Desde, o sea, pues, tú te acuerdas de todo el cuerpo docente desde entonces, Ujú. ¿no? O sea, un increíble cuerpo docente. Pero sobre todo el hecho de que gracias a que yo estuve ahí, empecé a tocar. Porque, pues sí, o sea, me empezaban ya a jalar, ¿no? Sí, eso es lo que yo veo, que fue un gran acierto y que fue involuntario sin duda, porque pasó naturalmente, fue una comunidad que se estableció hizo? casi desde el principio y que todo el mundo se empezaba a invitar. Entonces era un, que le llaman ahora networking. Era el O sea, era una red, pues ahí de que todo el mundo, y veías a alguien y luego ya fulano está tocando con no sé quién, fulano le hizo una canción a no sé quién. Exacto. Y eso está poca madre. Y sobre todo porque antes, ahorita ya hay varias escuelas, ¿no? Pero antes era o clásico y era a la música sacra o a la UDG. Sí, claro. Y luego estaba la OLM o Fermata, que pues Fermata ya nadie confiaba en ella. Entonces, en la OLM como que todo se concentró al punto en el que pues ahorita yo sigo tocando con gente que conocí ahí hace 8, 7, 6 años, ¿sabes? Claro, sí. Entonces- Y hay un montón de proyectos. Yo siempre digo que el promedio es alto, a como pasa en las escuelas regularmente y sobre todo las de arte. Yo no digo por poner un pinche número, pero se me figura que de 10, Ujú. 3 se dedican a eso. Y acá no, yo creo que de 10, Varios. 8 se dedican a eso. Es Sí. muchísimo. Pero, o sea, a donde voltees, hay alguien que estuvo en la ULM. Siempre, sí, justo. Por lo menos hoy, ¿no? Ujú. ¿Y con quién empezaste a tocar ahí? ¿Quién fue quien primero te llamó? Omar Ramírez. Ah, ¿qué tal? Yo estaba en segundo cuatri y pues era blues, ¿no? El primer ensamble. Sí. Y en chinga me dijo, oye, ¿quieres jalarte otro ensamble? Tal hora. Órale va, de blues. Y me dijo, cae el Albertón un martes, me introduzco con los villanos y te sientas a tocar una rola. Los voy viendo y dije, a huevo, son Naranjito Blues porque yo los ubicaba de morro. Pues Ujú. yo los veía cuando eran Naranjito y en Chapo. Sí, que tenían esta onda que hasta ponían stenciles así de graffiti en la calle. Esto se me hacía alucinante a mí eso. Estaba bien A mí chingón. se hace increíble y yo sí creo que son una gran parte de la historia musical en ese entonces underground de Guadalajara. Claro. O sea, durísimo y se hicieron de un público increíble y ya después caí en cuenta que ahí yo llegué a ver a Víctor, a George, a Iván. Sí, pues es 100%. que era como el taller obligado al que todo el mundo había que llegar. Pero además, pues digo, desde muy morros le entendieron bien, cabrón. Le supieron hacer muy bien. Y fuimos al Albertón una vez y me acuerdo que los vimos y le dije, papá, oye, esos son los naranjitos, ¿no? Porque vi la Explorer de Javier. Dije, no conozco a nadie que tenga un Explorer. Y que toque blues. Y que toque blues aparte, ¿no? Sí. Y ya, pues una vez Omar me introdujo ahí con ellos, me trepé, tocó una rola. Y les gustó y luego volví a ir otra vez. Y Abraham me dijo, oye, ¿te vas a trepar? En chinga se acordó. Y pues ahí empecé, creo que una vez que estuvo bien chido porque así en el jam que se armó abismalmente grande, enorme, que estuvo Omar en un lado, estuvo Chris Jiménez en otro, estuvo Abraham, estuvo Víctor y estuvo Javier y estaba yo. O sea, una banda así gigantesca, ¿no? Pues ahí empecé a conocerlos a ellos. Y a raíz de eso, luego me invitaban a suplir los villanos y bueno, pues empezó a ser como... Ahí te acompañaba siempre full tu jefe, ¿no? Sí. Sí, Todas las pues veces. sí, en ese entonces todavía me llevaba y se quedaba conmigo. Pues menor de edad, además. O sea, bien por abajito del agua. No era de que si llega ayuntamiento o algo te escondemos en la oficina. No, pero ¿sabes qué? Sobre todo cuando empezaba a tocar
Porque con Omar empecé a tocar y todo, y después me empezaron a jalar mucho los villanos y tocaba mucho en restaurantes con ellos. Ay, cero pedos. Ajá, hasta que una vez tocamos en el Scratch. Ahí sí fue como de... Sí me dijo, pues métete con el bombo. Y yo ya sí llegué cargando el bombo y, ¿qué onda, qué onda? Y ya, ¿no? Pasé. Y no me habían dejado entrar una vez que yo quería ir de oyente. Claro. Porque, pues... Sí, pues es que te veías muy morro. Un morrito, sí, Ajá. sí. Qué chingón. Eso estuvo muy... Fue una época, además, una escuelota. ¿Cuándo te empezaron a pagar? O no, hasta la fecha no te pagan. No sí. Mi primer sueldo así como músico, mi primer paga por músico fue a los 16. Qué chingón, güey. No, hombre. Yo me acuerdo haberlo recibido y digo, qué chido. Y lo que fuera es así como, güey, ya estoy del otro lado, ¿no? O sea, sí. ya estoy viviendo de la música. Exacto. Pues uno... Digo, ahorita todavía vivo con mis padres y todo, pero a mis 16 yo digo, ¿qué hago? Pues voy a la prepa. Traigo $500 en mi cartera, ¿no? No manches, sí, claro. O sea, y ganados, además, tocando. Exacto. Saben riquísimo, cabrón. Sí, el primer pago es como de... excelente. Cuando te empezaste a pasar a muchos proyectos, hiciste proyectos personales o con compas más... Siempre has tocado con gente más grande, güey. Ahorita estás tocando con gente de la edad de tu jefe. Sí. Prácticamente. Sí. Pero en algún momento hiciste una banda así como con tus contemporáneos. Nunca. Nunca, porque yo estaba en una banda en ese entonces, en la ULM, se llamaba Egregora de Rock. Bien chido, igual con gente más grande que yo. Y pues era mi proyecto, ¿no? Era mi banda con ellos y la música estaba bien chida y todo. Pero no tocábamos mucho. Entonces era mucho ensayo y estaba bien chido porque las rolas quedaron siempre bien al madrazo, pero nunca tocamos tanto. Y a mí me empezó a llamar no tanto la onda del huesear, sino el hecho de esa adrenalina del, por ejemplo, con los villanos, de, toma estas 5 rolas, ¿no? Y yo así de, eso no vamos a tocar en 2 horas. Ahí vemos. Y pues curtirse en colmillo, ¿no? De, güey, ¿qué es? Es un funk que hay parones. Yo te aviso. O sea, si estar así trucha. Eso me empezó a llamar un chingo de, pues esa adrenalina, ¿no? Del colmillo y de que te volteaste, pues a ver cómo le haces, pero te acomodas, ¿no? Y pues no, duró un ratote. O sea, después de que esa banda como que por causas naturales se deshizo, duró un rato, no tanto en proyectos, sino que pues que un hueso, alguna vez para grabar. Pero sobre todo el estar tocando en vivo. Y sobre todo estar, o sea, ser como el suplente de confianza. Ajá. Pongámoslo de esa manera. Que hasta la fecha soy mucho como, hago mucha suplencia, pues. ¿De distintos estilos? Sí, no, ahorita ya no tanto, ahorita ya estoy más de base como con varias gente y eso, pero sí de repente sí me... Porque pasa mucho esto, hay pocos a los que se les puede llamar, sobre todo bateristas, quiero decir, a los que se les puede llamar para todo. O sea, hay quien dices, para versátil está fulano, para rock para blues más bien aquel, ¿no? O sea, uno que pueda cubrirte lo que sea, está difícil. Creo que pienso en Archie, puede ser uno de ellos. Archie es uno de los, sí. 100%. Pero casi no. O sea, hay gente que no, que trae como la pegada esta yacera y güey, no, acá. O rockera o de otro, ¿no? Como super, muy de algo. Exacto. O super rock y para tocar jazz, güey, olvídalo. Y al revés, tal cual. ¿Tú sientes que sí lograste irle dando sentido? Quiero creer que lo estoy logrando. Pero sí, o sea, sobre todo, esto sí no recuerdo quién, pero se me inculcó mucho esta onda de la versatilidad. Desde que yo veía, por ejemplo, a Darko, ¿no? Que pues sí, Darko es rockero de corazón, pero toca con Snow, ¿no? Que toca jazz, puede tocar muy bajito, puede dar madrazos, puede tocar otras cosas como lo que, por ejemplo, está tocando con Yoliwani, ¿no? Que es una mezcolanza de... Ajá, bien experimental. Ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, con él y aparte de que me empezaron a llamar como otros géneros cuando salí del metal un rato. Ahorita regresé otra vez, desgraciadamente. Pero... ¿Por qué desgraciadamente? No, es broma realmente. O sea, no es nada en contra del metal. Y ahorita me cuentas qué estás oyendo ahorita, ¿no? Cuando pasemos a la música actual. Pero se me inculcó mucho esta onda de la versatilidad. Y a la par del OLM yo entré con Archie a tomar clases. Y pues sí, veo a Archie y digo, no manches, todo esto cubre su plan de estudios. Y luego lo veo tocando blues, digo, toca bien perro blues. Lo veo tocando jazz, digo, no manches, lo veo tocando rock. Digo, ok, ¿no? Y bueno, viendo bateristas jazzistas que se volvieron mis héroes y todo como información, veo que ellos, pues sí, jazz y lo que sea, pero
Digo, el claro ejemplo es Vinny Colaiuta y Steve Gadd, ¿no? Que son, güey, lo ves tocando con Chic y lo ves tocando con James Taylor y con Eric Clapton y con Sting y con Gloria Trevi y con Luis Miguel. Dices, claro, ¿no? Y en grabación y en vivo. Claro. Y sí, claro, entonces... Porque luego también esa es otra, ¿no? Que se separan, pues sobre todo en Estados Unidos, aquí no sé si hay tanta industria para eso, pero la gente que graba nada más. Que hay que llamarles para grabar, porque en vivo es otro pedo y así, ¿no? Pero impecables grabando, ¿no? Ajá. O viceversa, que son muy buenos para en vivo y a lo mejor para grabar no tanto. Pero que se dé este rollo de poder ser así, el ajonjolí de todos los moles y tocar en donde sea. Eso es por lo menos la aspiración tuya. Sí, y... sí, definitivamente sí. O sea, es una de las aspiraciones y creo que he estado en situaciones muy afortunadas en las que he podido, o sea, tanto estar como preparado o por lo menos ya tener una especie como de desarrollo en mi oreja, pues que digo, eso sigue todavía, de haber escuchado, si bien no la gran variedad de géneros, pero sí haber escuchado como de, ok, así se toca, por ejemplo, el blues, ¿no? Que no solo es blues, es el shuffle. ¿Y cuáles tipos de shuffle? Sí. Y no, que sabes que Chicago es diferente a tal. O de... Hay muchos géneros, el blues es uno de ellos, que son medio vituperados en el sentido de que, pues, ¿qué, güey? Pues son 12 barras, listo, está súper fácil. No, mucha gente piensa eso, ¿no? Sí. Y tiene este rollo de estilo, de interpretación. Depende de las zonas, cómo se toca, como la cumbia, ¿no? Ajá. Tal cual. O sea, depende de donde estés, es como suena y cómo se toca y el feel que se le da. Exactamente. Sí, pero, o sea, como eso, ¿no? Que, pues eso, y digo, afortunadamente he podido tocar como varias cosas. Hace poquito toqué por primera vez cumbias en vivo, entonces... ¿En serio? ¿Con quién? Con este Demian Schmidt. Él tiene un proyecto que se llama Cumbia Wii Wii con Jude, su esposa, donde él canta con Jude. Y me hablaron a mí y yo me quedé así de, ay, güey, ¿Demian? Chingue su madre. Y dije, ay, la presión de que pues, Demian es un baterista de clase mundial, ¿no? Y no, el vato es súper chido. Cosas, me pasó muchas, así como muchos tips en feel en ciertas cositas que dije, órale, ¿no? Como hay, pues, trucos que, pues, ¿quién te dice? Te los dice alguien que está allá. Claro. Arriba, ¿no? ¿Y la cumbia había estado en tu vida? Circunstancias, ¿no? ¿Verdad? Nunca en la vida. Por lo que me cuentas. Y era mi coco. Si vives en México, de alguna manera está la cumbia con el vecino, con la fiesta, con los 15 años, a huevo, ¿no? Pero sí, si no está tan presente en casa, está cabrón. No, nunca. Pero... Y de hecho, una vez hice audición a un versátil porque Humberto Saucedo me dijo, Kyle, audiciona, te vas a curtir bien chido. No di el ancho. Ese fue tu pedo, la cumbia. Y siempre fue el coco. Hasta esa vez que dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, si me están hablando, órale va. Y pues creo que se medio logró y como que ya entendí un poquito más cómo se toca. Sí, entonces, qué cabrón eso, porque yo sí recuerdo de que hubiera estado, mi jefe escuchaba mucho a Chicoche. Sí, claro. Y entonces, armónicamente también hasta después alguna vez hice un tributo a Chicoche, pero distinto. Y ahí me tocó diseccionar las rolas y están bien perras sus armonías. Sí, o sea, claro. Tiene mucho rock y tiene muchas cosas. Y además ritmos africanos y más madre. Justo. Porque era muy fan de Chicoche Qué chido. de otras cosas, ¿no? Era como nada más la cumbia, eso era como ya el producto final, pero en realidad estaba alimentado por un montón de ondas. En la cumbia, después de la cumbia, sí te sentiste ya como que lo pudiste más o menos librar. Pues vi la gente bailando. Eso? Creo que hay videos como en Instagram y eso, pero... Ok, si la gente estaba bailando, está todo bien. Ahí yo dije, si la gente está bailando, ya está todo chido. Pero sí, o sea, desde eso que fue el último hasta creo que he tocado desde hip hop. Ahorita pues estoy tocando más como R&B, como soul y eso por la gente con la que estoy tocando. Sianya siendo una de ellas, por ejemplo. Ajá. Que ya estuvo aquí. Qué chingón eso. Lo Sianya está bien perro. Bien perro. Su proyecto está increíble también. Es súper talentosa y está muy, muy original y muy chingón. Muy interesante. Muy increíble. ¿Grabaste con ella o...? No. Bueno, grabamos un par de sesiones ya en vivo. De hecho, hoy viernes salió un acústico. Órale, hay que ir a checarlo. Chéquense el trabajo de Sianya. Está por Café Garabato también. Y okay. Pero no, más bien fue en vivo. Y también yo escuché la rola y me dice, oye, ¿qué onda? Y yo dije, claro, o sea, por supuesto. Y ya montándolas con las secuencias, hay rolas que digo, no manches, estas rolas, o sea, pegan, es un madrazo en la cara del arco, ¿no?
Pero pues eso, o sea, una vez toqué con... La única vez que toqué con ellos tuve la fortuna con Juglares y Locos, abriéndole a Nacho aquí en el C3 y fue como de wow. Esa banda también le iba muy bien. Muy chido. No sé qué. ¿Y qué pasó con ellos? Creo por que el cierto? More y Brenda se fueron a Vallarta y pues ahí como que... Pararon ahí todo el rollo. Sí, claro. Andan en una luna de miel eterna. Sí. Pero pues ese proyecto es increíble. Oye, ahorita aprovechando la coyuntura que estás hablando de proyectos nuevos o proyectos recientes, ¿cómo ves tú los proyectos nuevos y recientes, la música nueva? ¿Qué tanto te acercas a eso siendo un alma vieja y habiendo escuchando siempre como cosas de antes? Incluso Claro. cuando empezaste a escuchar Metallica, escuchaba los discos de antes, no los del momento, siendo una banda que existía. Con Nightwish lo mismo. A mí me pasa eso, tengo esa sensación de ver proyectos tan cabrones, tan bien hechos como el de Cianya. Y te metes y ves los oyentes. Y ayer estaba con Lucas platicando eso. Y los oyentes como que no reflejan en realidad, Claro. perdón, la calidad que tienen. Y como que estamos más perdidos que nunca. Una canción en un océano de canciones. Richie decía... Richie Arriola, estás perdido en un océano de canciones. Es una canción metida en una botella en un océano, pero además la gente no se quiere meter al océano. Nada más quieren agarrar una botella, entonces van a agarrar. Y hay muchas botellas en el océano. Millones. Y hay sí. la que les tengan más cerca y esa es la que agarran. Entonces, yo creo que está incluso más difícil que antes que tenías que hacer un disco, meterte en un estudio y todo, Claro. porque ahorita, pues eso, eres uno entre millones. 1 millón. ¿Cómo lo ves? Para ti, una percepción de alguien de 23 años. ¿La industria o el tema de los proyectos? Porque... Las dos cosas. La industria, el Ok. pedo, cómo, qué tan difícil, qué tan fácil. Hablando como de proyectos, primero como de música actual y eso, digo, mi acercamiento hasta hace un par de años, como que dije, ¿sabes qué? O sea, sí, mucho metal, mucho fusión, muchas cosas de nicho y lo que sea, pero pues, ¿qué está pasando también, no? Y creo que una de las cosas con las que más conecto es con la música electrónica, específicamente con géneros muy específicos como el dubstep. Skrillex fue mi secundaria. Perdónenme, pero Skrillex fue mi secundaria. Está increíble. El disco, uno de los últimos que sacó, dices, esto está increíble, la producción, el diseño sonoro, todo, ¿no? Y, o sea, más modernas, tanto... Yo me voy un poquito más hacia el R&B, hacia el soul, como todo eso que se deriva del neo soul 2000eño. Llámese Georgia Smith, llámese Anderson .Paak, como toda esa camada, ¿no? Pero, digo, a mí se me hace bien chido cuando, por ejemplo, se usan, tecnológicamente hablando, se toma ventaja de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, ¿no? Que sí, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que está metiendo mucha bronca, no está legislada y todo. Pero es lo mismo que pasó como, por ejemplo, con los DAOs. Cuando antes decías que la industria del estudio se va a caer. No. Exacto. Solamente se va a hacer accesible. Montar un estudio profesional, eso es un varo. Claro. Y eso es lo que pagas, ¿no? Exactamente. O sea, es unas por otras. Entonces, yo soy fan sobre todo del tema de... Más bien, aprendían a abrirme a tener esta apertura de la música actual porque eso es lo que suena el mundo hoy en día. El mundo hoy en día no suena a bandas de Dixieland. Claro. O el mundo de hoy en día no suena a Led Zeppelin. Toman cositas prestadas, ¿no? Exacto. Samples, a veces estructuras, algunas cosas. Sí, pero cosas sí técnicas. Ajá. Pero hablando, y esto es hablando hasta desde la historia, no es, a mí se me hace en lo particular una tontería como juzgar es que la música de antes era chida. Sí, la música de antes sonaba antes, ¿no? O sea, el Led Zeppelin sonaba Led Zeppelin por el momento en el que salieron. Igual los Beatles, igual Cream, cualquier banda, desde ellos hasta, no sé quién te guste, ¿no? Simon and Garfunkel, por ejemplo. Ajá. Todos ellos suenan a su época y está bien chido y hay bandas que trascendieron esa época e innovaron. Pero la música, como cualquier arte, es un reflejo del mundo actual. Así es. Entonces... No, y habría que separar, porque si dices la música antes era chida o el rock antes era chido, porque eso pasó siempre, ¿eh? Siempre. Obviamente a mí no me pasó, pero los señores de aquella época decían, los Beatles, eso no es música. Led Zeppelin, eso guácala. Eso que, porque previamente tenían
otra idea de la música. Y pues ellos cambiaron. Y a mí me tocó igualito que dijeran que Nirvana era una basura y que la música de los 80s era más chida. Exacto. Y los 80s decían que la música de los 70s era más chida. Y así. Y ahorita te conviertes, mis compañeros, mis amigos, En esos. en esos señores gritándole a una nube, güey. O sea, güey, yo me quiero separar de eso, güey. No, Sí, lo de ahora está chido. Hay muchas cosas. Siempre ha habido música mierda, siempre va a haber y siempre va a haber cosas chidas. Y hay cosas con las que conectas y no. O sea, y eso, o sea... Sobre todo, ¿quién soy yo para decir que algo es mierda o no, no? Si algo le gusta a alguien, es bueno, entonces. Punto, Exacto. ¿no? O Es sea, bueno para alguien. Exacto. Y sobre todo eso, a mí lo que se me hace que le da como mucho valor, tenga o no tenga, o sea o no sea del agrado de alguien, o lo que sea, o por el canon en el que se vive, es bueno o no es bueno, que también es una jalada, suena al mundo de hoy en día. Entonces, digo, el mundo de hoy en día cambia cada Sí, ahora... 6 perros meses. Ajá. La industria musical ha cambiado siempre mucho, ¿no? Y o sea, para eso está la historia. Pero hoy cambia cada semana. Casi cada semana. Está cabrón. Que está chido. O sea, También. está chido, por lo menos el reflejo, ¿no? De la música. Pero bueno, o sea... Y que sueles escuchar cosas nuevas. ¿Cómo es tu acercamiento así de pones el descubrimiento semanal que te da Spotify o recomendaciones de otra gente? Hacía mucho el descubrimiento semanal antes. El único como catch del descubrimiento semanal es que se basa en tu algoritmo. Claro. Entonces me pasaba que si había una semana en el que yo estuve escuchando mucho música para un evento que iba a tocar, pues se alimentaba de eso, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no era necesariamente lo que yo estaba buscando como estímulo. Pero, por ejemplo, para la música actual, ahorita creo que me guió mucho por artistas que a lo mejor, o bandas o lo que sea, que seguía antes y que digo, yo los perdí la pista, a ver qué están haciendo. Mera recomendación de gente que dice, escúchate este disco y lo ves, órale, 2020, ¿no? Pues reciente, a ver. O que de algún lado escucho una rola que digo, eso está bien chida, Shazam. Sí, claro. Sí, claro. Hasta en Bershka y esas cosas que vas ahí o a algún lado. Y yo hago siempre eso también, que ya ya viste que el Shazam ya ni siquiera es necesario, lo puedes hacer directamente en Google. Ajá, justo. Y sí, de ahí ya voy alimentando también mi playlist. Pero te quiero preguntar esto porque veo a muchos contemporáneos y más grandes que yo que dicen, ya no hay rock, el rock está muerto. Y yo les pregunto siempre, pues, ¿dónde estás buscando, güey? ¿Has escuchado Airborne? ¿De qué años son ellos, güey? Son bastante recientes. Más para acá, The Warning. Ajá, bueno, claro, y mexicanas. O sea, o hace unos años, Greta Van Fleet, ¿no? Uh-huh. Y están ahí, ahorita que mencionaste The Warning, que están las Pre-Reckless y gente que están tocando con ellos, hicieron girita juntos. Hay un montón de cosas, güey. ¿Cuál muerto? Está súper vivo. Y sobre todo si te gusta ese rock como más, digamos, tradicional. Exacto. Que tiene estas fronteras que entiendes como ruco o chavorruco de canción, de canción metalera, pues, con solo y todo el pedo. Si no te quieres clavar mucho en cosas que a lo mejor ya no vas a entender, que también hay que hacer las paces con eso. A mí me toca, yo tengo un hijo de 13 años y otro de 8. El más chico escucha Peso Pluma. De hecho, se cortó el pelo como Peso Pluma y me lo pidió a mí, yo lo llevé. Muy bien. No tengo tema, o sea, finalmente, pues yo me acuerdo cuando Vanilla Ice y yo me corté las cejas como él y nos peinábamos así. Seguramente, no sé si es el referente, ¿no? Pero siempre existieron esas cosas y también es un poquito una etapa. Sí. Y cuando te ven como papá, como renegar de eso, tampoco está chido porque creo que ahí va bien. No le gusta a mi jefe, entonces va bien. Es una actitud punk. Sí, es una actitud punk. El hecho de que no le gusta a tus jefes es una actitud punk. Exactamente. 100%. Y entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay rock hoy? ¿Está muerto? Sí, o sea, sí hay rock. Es como decir que el jazz murió. Exactamente. O sea, digo, yo hago la gente con la que yo me rodeo y con la que me conoce, yo digo que el jazz murió de pura mamada, ¿no? Pero... ¿Provocas con eso? Sí, me gusta provocar a los elitistas, sobre todo. Porque, o sea, no activamente de que se los diga en la jeta y eso. A veces, más de alguna vez, pero sí comparto mucho meme del jazz, que cosas así, o del rock, o de cualquier género, ¿no? Sobre todo el jazz porque me gusta mucho la cultura de los memes que hay alrededor de ese del metal. Hay muy buenos memes. Sí. Y sobre todo por el tema del elitismo de que es que está esta narrativa de él. Es que el jazz de los 60s, después de los 60s murió. ¡Ay, güey! Los bateristas más influyentes de la historia
son de los 70s para arriba. ¿Qué ¿no? tal? Pues sí. Y luego escuchas jazz de los 80s, 90s, dependiendo como la rama, porque se ramificó mucho. Es que en los 2000 ya no dices, ay, güey, ¿no? Es que hay que sonar como Parker. Dices, no, esa es eso es ser conservador de la música, es una música revolucionaria. Ujú. Como con el rock, creo que va un poquito por ahí de la mano. Y que lo fue. Además, ahorita que dices Charlie Parker, fue revolucionario. Fue revolucionario, La fue manera- el punk de su época. Exacto, la manera de grabar, la manera de... El lenguaje. El lenguaje, justo. Y el evolucionario y el moverse con el mundo, ¿no? O sea, Ujú. eso es como siempre mi tema de discusión y lo he hablado con Juanito, he tenido esta plática con Chen, lo he tenido infinidad de veces, o sea, y como con gente así que están de acuerdo, o sea, poniendo como vehículo ahorita el jazz, pero realmente de la música, que es un arte que va evolucionando, como lo que ahorita mencionábamos, que es dependiendo de la época, es como suena. Ujú. El rock no está muerto y de hecho creo que ha habido un revival durísimo creo que en los últimos, ¿qué? 6, 7 años. Ujú. Me acuerdo que mi papá una vez me dijo, chécate esta banda y me mandó uno que se llama Radio Moscú. Guitar trío, el bajista trae fuzz y un Rickenbacker. Ok. Y así el baterista bombo 24, así todo. Dices, claro, o sea, estos güeyes es stoner, garage rock 60, 70, ¿no? Así. Y fuzz altísimo, sus gabinetes Marshall así gigantescos. O sea, los ves, dices, suenan fuerte. Claro. Y claro. tocan bien chido, o sea, están bien chidos. O ves a The Warning, por ejemplo, que para mí yo los vi un video, pues, y quedé como así enamorado del show que hacen, de la presencia y sobre todo del que es genuino nosotros nos gusta el rock y el hard rock y como todas esas ramas y lo tocamos porque nos gusta. Ujú. Punto, ¿no? Exacto. Y están teniendo un éxito mundial. Durísimo, Cabrón. durísimo. Hay que ir a verlas. Vienen ahora, me parece que, no sé si este mes o... Vienen en octubre y creo que ya fue sold out. Ah, ya está vendido. El otro día vi un cartel y dije, chale, sí me lo perdí. Y se quería ir al Diana. Siempre hay manera, Memo. Siempre hay Sí, manera. va, siempre va a haber una manera. Vamos a ver cómo... El Jazz Police. ¿Te ha tocado? Muchísimo, durísimo enfrentarte durante a eso? muchos años. ¿Qué es para la gente que no sabemos qué es el Jazz Police? El Jazz Police es O la Jazz Police. la Jazz Police para los compas, los ministros del jazz. Ah, ¿qué tal? Muy bien. Me van a funar por decir estas cosas. Está pero bien. Está perfecto. Ya le tocó a Juan Ayala también. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Tienes razón. La Jazz Police es... Bueno, se le conoce dentro del gremio del género, mundialmente hablando, como esta rama pues sí, de jazzistas, de gente que toca jazz. Como hablando un poco desde el elitismo, como lo que pasaba con el clásico, ¿no? Que, por ejemplo, si en el clásico negaban a Schoenberg y a Stravinsky, en el jazz después de los 60, si no es Miles Davis, si no es Parker, niegan a cualquiera que vino después, ¿no? Y es sobre todo esto de conoce tu historia y es que no suenas como Parker, no suenas como Gordon, no suenas como tal. Es eso, es como el elitismo de eso no es jazz, eso sí es jazz. Ujú. En el metal, eso no es metal, eso sí es metal. En el rock, eso no es rock. Ujú. O esa banda ya se vendió. Ujú. Mismo elitismo, misma actitud. Que además es mega subjetivo. Subjetivo e idiota. O sea, Inútil. de nada sirve criticarlo. Entonces, la Jazz Police, y sobre todo hablando del tema de la Jazz Police, como el argumento que dan siempre es el tema de es que no suenas así, eso no es jazz, ¿no? Ujú. Y dices, ok, estamos en el 2023, pero quieres sonar como un saxofonista del 52. Chido, está bien perro porque es historia y de ahí se aprende. Ujú. Pero mira hablando de saxofonistas, ¿no? Mira a Parker, ¿quién vino después de Parker? Coltrane, Dexter Gordon, Sonny Rollins, ¿no? ¿Quiénes vinieron después de ellos? Michael Brecker. ¿Quién vino después de Michael Brecker? Ahorita Chris Potter, por ejemplo. O sea, dices, sí, claro, ellos conocen la historia de lo que se hizo hace N cantidad de años. Pero ellos no se arraigan a esa historia. Ellos lo que quieren es, en su caso, hablando de ellos como instrumentistas, empujar el instrumento, ¿no? Uh-huh. A nivel baterístico también. Que evolucione, que avance. El jazz es una música revolucionaria y no se tiene que entender, se tiene que recordar que el jazz nació desde la opresión, como música de protesta, como lo que es el hip hop, Uh-huh. como lo que ha sido
el punk. Ujú. O sea, nació de un lado de protesta, que era, nosotros afroamericanos venimos de tocar en un evento para blancos, nos vamos al Harlem a las 2 de la mañana a llamear. Y no solo a llamear, sí a explorar, pero a desquitarnos tocando. Ujú. Entonces viene desde la protesta, viene desde la opresión, ¿no? Como minoría. Entonces no se niega esa parte de la historia, se da por sentado, pero o sea, ellos estaban siempre buscando qué había más allá. Por eso hay unos años bien claves en la historia, por lo menos del jazz y de la música también, pero del jazz sobre todo, unos años bien claves que fue un claro, este es un antes y este es un después. Y eso es lo que pasa con el tema de la Jazz Police, que niegan, ellos están tan arraigados en es que quiero ser como Parker, quiero ser como Coltrane, quiero ser como Brecker, Ujú. o llámese instrumentista de la elección, que en vez o sea, de entender el lenguaje más allá de sonar como ellos, en vez de hacer eso para moverlo hacia adelante, para ver qué sigue, es que si no suena Parker, no es. Sí. ¿Me explico? Y es mega conservador, como dices. Se volvió una cuestión conservadora cuando era una música de revolución. Todavía lo es. Hay bandas y hay músicos que lo siguen haciendo Ujú. y que hacen ambas. Dicen, claro, por nostalgia, mi cuarteto acústico y música así. Dices, órale, va. Y tienen su proyecto haciendo otras cosas, ¿no? Que no está mal tampoco querer sonar a alguien. Y está chido y todo. Lo que no está chido es minimizar y quitarle valor al movimiento que se está haciendo. ¿Por qué? Porque se están buscando cosas. Claro. O sea, se buscan cosas. Como en cualquier género que se buscan cosas, que empezó como un género de revolución, Ujú. de evolución, vaya. Pues es normal que te topes con pared. El tema es cuando se convierte este elitismo de si no conoces la historia, tal. Ok, va. Es que si no suenas a Parker, no. No, güey. O sea, no va. Y en Guadalajara hay Jazz Police. ¿Te has topado con ella? ¿Has sido arrestado por...? No arrestado, pero sí he tocado con varias bandas. Pero sí te han llamado la atención. No, No. porque creo que cuando yo empecé a tocar jazz, mi acercamiento tal cual de empezar a estudiar jazz fue con Archie. Entonces Archie me dijo órale, vamos desde el inicio, ¿no? Y me fue llevando de manera progresiva hasta que, pues sí, o sea, me hicieron clic cosas de la historia. Digo, aprendí como cositas del lenguaje y lo que sea. Dije, órale, va, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo no es como que es el jazzista por excelencia. No tengo todo el lenguaje jazzístico. Definitivamente tengo formación de jazzista, creo yo, por el tema de la improvisación. Pero hasta ahí. Ujú. Entonces, puedo ser como que medio... Sí, claro, aquí están estas frases de X baterista, ¿no? Claro. Lo que sea, pero hasta ahí. Pero sí se ve también que es un mundo, a lo mejor por definición, cerrado y un poco hermético, difícil que entre alguien más. Casi que pesado. están rolando los mismos personajes. Los Sí, mismos esto 10, es en 15 todos personas. lados. Sí, esto es en todos lados. ¿Sí crees que es mundial ese rollo? Sí, claro, por supuesto. Y eso se sabe, pues, o sea, tanto de gente, por ejemplo, en Nueva York, que dicen, si quieres estar aquí, tienes que estar bien al tiro en todo. Ujú. Porque aquí compites con la clase mundial, ¿no? En México lo equivalente sería el DF. ¿Por qué? Porque si llegas al DF estás compitiendo con gente como... No compitiendo, pero estás en el mismo circuito que está Tabo Nandayapa, que está Ujú. Jorge Servín, que está Gabriel Puentes. Dices, pues claro, son bateristas de... O sea, incontables años de experiencia y que hasta cierto punto, digo, a mí se me viene a la mente mucho Tabo Nandayapa, que yo puedo decir que es mi baterista favorito de México. Ok. Que yo siento que, o sea, como que él conoce muy bien la historia y hace otras cosas también por fuera y no ha cerrado solo el jazz y no solo cerrado a lo que se hacía antes, sino a lo que se está moviendo también. Ya. ¿Proyectos personales? ¿Proyectos tuyos? ¿Compones? Sí, compongo. ¿Por qué lado se van? ¿O no tienes ataduras? Antes quería hacer una especie de... Yo estaba muy obsesionado, gracias a Chen, culpo de esto Chen, por una banda que se llama Anybody, que es jazz, pues sí, es improvisación y lo que sea, pero con este sonido moderno, ¿no? Es mucho rock, es mucho electrónica, es mucho... O sea, derivado de ahí, pues, de ahí viene esa influencia. Que el bajo con pedales, ¿no? Que los metales tienen efectos, cosas así. Órale. Entonces y todo esto está en mi disco duro, en mi computadora. Y creo que por ahí está en SoundCloud, como las maquetas. Ajá. Pero
me di como el reto personal de, voy a escribir un disco así. Escribí como unos 5 o 6 temas y los grabé las maquetas MIDI y yo grabando batería. Y hace poquito, este año de hecho terminé así como meta personal también de año nuevo. Uh-huh. Como mencionamos, y la gente igual que mi gente cercana a eso, pues sabe que yo soy el metal aquí está en mi corazón. Corre por tus venas. Pues dejamos lo que está en mi corazón. Quisiera decir eso, pero creo que sí corre por mis venas. Ok. Y pues me gusta mucho el progre. Últimamente me gustan más cosas más pesadas. No tanto ya progre, sino más así, tal cual mosh, guturales y desmadre y lo que sea. Órale. Y me gustan otras bandas y todo, y empezaron a salir como ideas más progre. Progre, no progre de 1001 notas, sino progre en cuanto a como a sonido, en cuanto a estética, en cuanto hasta como a estructura incluso. Uh-huh. Rolas no muy largas. Y esto es lo último que acabo de componer, porque está esa rama y yo soy así, creo que mi máximo héroe de la vida, y esto lo descubrí hace unos años, es un pianista armenio que se llama Tigran Hamasyan. Jazzista, pero él es como él estudió, o sea, él tiene formación jazzista de clásico y le gustaba el metal. Ok. Meshuggah y cosas así. Entonces escucho sus rolas, cosas bien raras, rítmicas, armónicamente bien chidas, melódicamente impresionantes porque es de esa parte de Europa, rayando entre Europa y Asia. Claro. Y pues, por él me empezó a gustar el piano y empecé a tocar como piano. Entonces, entre eso y entre como otras cosas que yo escuchaba, que afinaciones graves en el bajo, por ejemplo, ¿no? Y eso, y me di como el reto de decir, bueno, voy a hacer una serie de rolas como que el piano y teclas y el bajo sean el enfoque, no tanto lira y otras cosas, ¿no? Porque, pues bueno. ¿Y la batería de dónde la dejas? Bueno, la batería también. De hecho, curiosamente, en esas rolas que estaba yo haciendo, la batería como siempre está en mi cabeza muy clara. Nomás la programaba, no la grababa realmente. O sea, la programaba para que sonara, para darme la idea y después las empiezo como a grabar por mi cuenta. Y ya lo demás yo lo trato de programar o tocar, en este caso. Uh-huh. ¿Y en eso estás trabajando actualmente o estás full con lo de Agua Dulce y con quién? Porque sé que estás en H&M con el maestro Mijangos. Sí, con Hugo también llevo ya años. Digo, eso es como en mis ratos libres. Las rolas ya están escritas, estructuras, ya todo ya está chido. Nomás falta grabarlas bien, que no sea MIDI. Ajá. Y pues en ratos como que digo, voy a pulir esto. Pero sí sueles, por ejemplo, planificar de decir, estos tantos meses le voy a dedicar a esto. No sé cómo ha sido así en tu vida. Creo que nos saltamos un poco de eso, sí. O sea, eres como de ponerte metas a esta edad ya tengo que haber logrado esto, ¿no? ¿Navegas? Sí, porque pues en el mundo de la música a veces las metas, o sea, no las metas, pero a veces los planes no salen como uno espera. Entonces, a mí me gusta y creo que se deriva como de la parte de la improvisación también musical, que es como yo tengo estas metas, pero voy viendo alrededor a ver qué hago, ¿no? Uh-huh. Y ya más como a eso, digo, para el EP lo empecé el año pasado. EP/disco es como media hora de música realmente. Uh-huh. Lo empecé hace un año porque dije, es que quiero hacer una rola como esto de Meshuggah, porque tiene estas cositas que me encantan, ¿no? Y luego salió otra rola y dije, puedo hacer un disco así, así, asado. Y en base a lo que estaba escuchando ya empezaba a hacer anotaciones. Digo, quiero una rola que tenga esto, esta rola, esto, esta rola y esto, esta rola, ¿no? Y lo anotaba en una libreta. Pero hasta ahí, pues, o sea, mi meta fue este año terminarlos y pues ya. Pues bueno, digo, quedan todavía algunos mesecitos. Sí, era escribirlas, ya están escritas. Ya lo lograste antes. Completa y ya están escuchables como para darse una idea de lo que es. Sí, pues ahora lo que sigue. Pues, ¿te fuiste un rato a estudiar o a qué te fuiste al extranjero? Ahí fue cuando yo te perdí la pista. Uh-huh. De benditas redes sociales que más o menos uno se entera Uh-huh. en qué andan los amigos. Pero sé que te fuiste. ¿A dónde te fuiste? ¿A Canadá? Me fui a Canadá, a Toronto. Específicamente me fui a estudiar a la universidad, se llama Humber College, tal cual. ¿Música? Sí, me fui a estudiar ejecución, una licenciatura. Es una escuela en general, pero o sea, una universidad general, pues, de muchas ramas. Uh-huh. Le dan un enfoque muy fuerte a las artes, sobre todo a la música. Y ahí específicamente decidí porque pues Canadá es más barato que Estados Unidos. Sí. Dos, no tenía estas limitantes por ejemplo, de poder trabajar y estudiar por la visa que te dan. Y 3,
cuando me di cuenta el baterista que estaba dando clases en esa universidad, yo dije, ay, quiero entrar, que es Larner Lewis de Snarky Puppy. Ah, cabrón, no Entonces, mames. Dije, ay, yo voy a O entrar. sea, ¿te tocó clases con él? Sí. Ya fue en línea, pero sí. ¿En línea por? Pandemia. Empezó pandemia. ¿Te tuviste que regresar por ese tema? Sí, yo me fui en finales de agosto del 2019. Puta. Ahí Así. venía. Sí, o sea... Pues ya empezaba a hablar mucho de eso en el mundo, ¿no? Creo que yo la primera noticia que vi del COVID fue en noviembre, Ujú. en China. Algo de China, luego diciembre y luego mundial. Sí, porque se empezó a ver muy lejos. Sí. Y ya muchos advertían, no, sí se va a extender esta madre y todo, como, no creo. Yo dije, es como el H1N1, pero no. Oye, aquí todavía se hizo, ya con alerta y todo, se hizo el Vive Latino. En marzo. Sí, ¿verdad? Creo que en marzo o algo así. O a lo mejor fue como poquitito antes de que empezara, ¿no? Lo fuerte, porque cuando fue pandemia ahora sí fue FUM. Sí, no, pero recuerdo que ya habían cerrado aquí y todavía se hizo el Vive ¿neta? Latino una semana después, una cosa así. Wow. Yo recuerdo el día que se cerró la llave fue un martes 17 de marzo del 2020. Lo recuerdo perfecto. Estaba tocando en Ajijic y me vino re bien. Dije, ay, güey, estamos tocando un chingo. Qué bueno, 15 días parar, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál 15 días? 2 años. Sí, cabrón. Y justo eso, pues allá, ¿cómo te tocó así? O sea, ¿tuviste que parar por esa razón? Ahí te va. Yo me fui en septiembre, vine a vacaciones de invierno aquí y me regresé en enero. Y pues yo estuve allá de enero a marzo y me acuerdo que yo estaba tomando una optativa los jueves, como que era de 5 a 7 de la tarde, así. Y era mi última clase de la semana, el viernes yo no tenía clase por mi horario. Y me acuerdo que el profe un día llega y, oigan, pues no sé si la siguiente semana nos vamos a ver. Y yo me quedé así de, ¿por qué no nos veríamos? No es día festivo, acaban de pasar parciales, o sea, y allá en Canadá después de los parciales te dan una semana de descanso, de break. Ok. Entonces yo dije, pero acabamos de llegar de esa semana, cabrón, pues se me hace raro, ¿no? Empiezo a ver noticias, digo, por el virus, pues sabe, no sé. Esto fue un jueves. Creo que fue sábado o domingo nos mandan un comunicado. Esta semana no hay clases porque tenemos que ver qué va a pasar con la situación del COVID. Ok. Lunes no hay clases, martes no hay clases. Todo estaba solo, me acuerdo. La gente como que no entendía qué onda y estaba con el rush de comprar papel. ¿Te acuerdas perfectamente? Cagadísimo, güey. Bueno, había desabasto de papel higiénico. De entonces, todo lo que podíamos hacer, lo que elegimos como humanidad fue hacernos de un chingo de papel del baño. no vaya a ser. Aparentemente es algo muy necesario para la supervivencia humana, güey. O sea, más que latas de chícharos. Yo sigo sin entender, pero dije, bueno, no sabemos nada del virus, está bien. Y me acuerdo que estábamos esperando que nos resolvieran la situación de las clases, si era en línea o si era presencial. Y me acuerdo que esto fue un miércoles. Y yo les dije a mis papás oigan, está este rollo así. Entonces, déjenme ver, ¿no? Miércoles me avisan, es en línea. Yo dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Y o sea, ese día yo le hablé a mis papás de que me regreso, no tengo nada que hacer aquí. No puedo ir a estudiar porque yo estudiaba en la escuela de batería. Si es en línea, pues en línea en mi casa. Ajá, prefiero irme a mi casa donde tengo mi set y allá estudio, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue eso y en 2 días de que empaqué cosas, dejé el cuarto y creo que una chica de ahí de la escuela, amiga de una amiga mía de allá, estaba buscando un cuarto y yo le dije, yo voy a desocupar esto. Y ya como que hicimos un acuerdo, le hablé a mi casera y todo chido. Triangulamos ahí las cosas. Y yo volé, me acuerdo. Esto fue el miércoles. Yo el viernes, jueves o viernes, eso sí no estoy seguro. Creo que fue viernes. Me trepé al avión como a las 8 de la noche. Todo solo, así, todos parecía una película de zombies post-apocalíptica, ¿no? Así todo solo, la gente en pánico, gente llorando en el aeropuerto, o sea... Sin papel del baño. Sin papel del baño. Sí, o sea, como un poco como hasta surreal, ¿no? Claro. Y pues me acuerdo que yo traía como una especie como de esta de ¿qué es? Las bufas que le llaman, que te pones aquí para cubrirte del frío esta parte. Yo traía eso porque yo no traía cubrebocas. Y estaba lloviendo ese día, o sea, llego al aeropuerto, yo con mis audífonos, todo bien. Volé entre la noche de ahí, del Toronto, al DF. Llegué al DF como a las 5:30 de la mañana, más o menos, porque el vuelo se tardaba un rato. Del DF esperé como 1:30 y volé acá a Guadalajara. Llegué aquí
sábado en la mañana. O sea, en mi casa, llegué a mi casa como a las 11 de la mañana el sábado. Y me acuerdo porque yo llegué a Guadalajara, llego a mi casa y veo noticias, se cierran fronteras. Yo dije, ay, güey, la libré. Justo a tiempo. Sí, Justo hubo gente así. que se tuvo que quedar. Ujú. Sí, me contaste también de un compañero, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, un amigo turco que le pasó que estuvo ahí encerrado y pues no podía regresarse. Ajá. Pues en cuanto pudo regresarse, se regresó. ¿Y ya nunca retomaste eso? ¿Te quedaste, qué, a la mitad o apenas empezando? No, haz de cuenta, yo para entonces, yo terminé el semestre en línea desde aquí. Ok. Y digo, afortunadamente yo me había hecho como de equipo para grabar, entonces pues nomás, pum, conecté, vi cómo funcionaba todo y podía tomar clases en línea así. Y me aventé otro año y medio en línea en la carrera. Entonces, un año completo, segundo año de la carrera, tercer y cuarto semestre, me lo aventé en línea. Y tercer año me aventé, metí materias parciales porque ya eran otras cosas que ensamble y cosas así. Dije, yo no planeo tomar ensamble otra vez en línea porque era grabar. Claro. Y dije, no. Y tomé arreglo, tomé como cositas como de producción. Y luego, después de eso, dije, le voy a poner una pausa porque en línea ya. No te creas, no le iba a poner pausa. Terminé el semestre. Esto fue el año pasado. Te estoy hablando que esto fue el año pasado. Terminé el semestre como por ahí de mayo. A mayo y yo entraba en septiembre y dije, bueno, pues ya me voy a regresar. Ya todo se está abriendo. Y nos estaban dando las cosas. Y bueno, temas ahí de salud mental mías también, que dije, no lo sé, Rick. Ya estaba dejando ir porque ya Agua Dulce ya se estaba moviendo, ya estaba viendo actividad otra vez con Hugo, Jangos, ya estaba empezando a tocar otra vez y decía... Y pues llegó un momento que dije, no me voy a regresar este año, me voy a tomar un año como sabático de estudio para hacer las cosas. Ya estaba chambeando en solfegio dando clases. Y pues ya no me regresé, entré a estudiar aquí. O sea, ahorita está pausado, no está decidido que no regreses o ya está decidido que no. De manera indefinida no me regreso. Ok. Cuéntame del lado entonces docente ahora, que no sé si también das clases presenciales, o sea, particulares. ¿Estás en solfegio nada más o estás más Estaba en empresas, solfegio. iba a decir? Ups, se me salió, bueno, escuelas. Estaba en solfegio, en la academia, ahí en Providencia, en Terranova. Estuve, creo que el año sí lo cumplí, año y medio más o menos, porque pues chamba y no estaba tocando tanto. Y entre eso y pues que estoy transcribiendo también mucho por comisiones. Ajá. Entonces, Ahorita me cuentas lo de Drumio. ahorita te cuento eso. Quería ver esto de la docencia, el lado de qué cosas replicaste que te gustaron a ti de maestros y qué cosas dijiste, esto no lo voy a hacer. Ok. Ahí en solfegio se me hizo bien chido porque a mí me gusta mucho dar clase en general. O sea, es algo que disfruto y hasta... Digo, ahorita no doy tantas clases. Tengo un par de... 1 o 2 alumnos ahí que doy como en línea. Pero ahí me dio como chance de experimentar como cositas, ¿no? Entonces, sí, claro, yo soy de la idea de que uno dando clase es pues lo que le enseñaron y cómo le enseñaron, ¿no? Sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal, exacto. En mi caso, yo vi cosas que, por ejemplo, a mí me gustaron mucho, como puedo poner el dedo en el renglón así súper puntual. Brujo en primer cuatrimestre de solfeo. Porque fue, creo que el solfeo, por lo menos ahí en la ULM, fue como, para mí se me hizo la mejor formación que tuve gradual, porque fue Brujo, luego fue Bizarro y luego fue Arvizu. Ajá. Entonces dices, va de menos a más, bien chido, ¿no? Claro. Y sobre todo de Brujo, la manera, o sea, lo paciente que es para dar clase. Y hasta divertido, cabrón. Y hasta, exacto, ¿no? Yo siempre pensé que también era de los mejores aciertos que el primer acercamiento a la escuela haya sido Brujo. Increíble. Porque además me parece que era tu primera clase, tu primer día. 8 de la mañana, primer día. Brujo, güey. Lunes. Claro, no manches. Estaba verrísima. Y aparte el güey con la mejor actitud, siempre así bromeando y haciendo... a todo el mundo le cae bien. Que llegue y se presente como, soy David, me dicen Brujo. Sí, desde ahí está cagadísimo. Ah, Brujito, lo quiero mucho. Saludos al Brujo. Sí, igualmente. Saludos al buen Brujo. Y como eso, la paciencia y como... Él nos inculcaba mucho de, güey, te desafines, no hay lío, lo vuelves a hacer. Punto, ¿no? O con Darko, por ejemplo, que me pasó mucho, que era... Yo llegaba y pues era como de, ¿qué onda, Darko? Como de compas. Sí había esta barrera alumno-profe, pero era mucho no, más de alguna vez, o sea, cotorreamos y, ay, güey, ¿sabes qué? A ver, déjalo pienso. Como un compa pasándote un tip de algo, ¿no?
Entonces a mí me gustaba mucho eso, pero también digo, empecé a ver cosas que conmigo tal vez funcionaron que con los alumnos no funcionan porque pues cada persona es diferente. Entonces empecé como a... Hasta que llegó un punto en el que dije, claro, estas son las cosas que funcionan sí o sí. Estas cosas las puedo como moldear, ¿no? Dependiendo del alumno. Y pues sí, como que ahí iba viendo cómo y pues me ideé. Digo, la meta de los alumnos ahí de esa academia de solfegio es que lleguen y quieren tocar rolas. Entonces yo les he explicado como de, ok, ¿quieres tocar esta rola? Y les escribí una estructura, ¿no? Vamos a ver la estructura, te voy a explicar. ¿Sabes lo que es la estructura? No, pues que no, mira. Intro, tal y tal es la estructura como... Esto es las partes normales de una canción, puedo ver esto. Punto. Se las escribía de manera visual para que estuvieran tocando y viéndolas enfrente del pintarrón, porque yo soy muy visual también. Y ya como que, ok, entiendo. Entonces el verso es esto. Ajá, exacto. Ok, muy bien, ¿no? Y a veces de que, a ver, te voy a poner esta canción. ¿Qué parte crees que sea? No, pues que es el coro. Muy bien, ¿no? O no, este es el verso por esto y por esto, ¿no? Ok. Llegó un momento en el que sacábamos esa rola y los ponía a analizar un poquito como o sea, sí la batería, pero checa como en bona. Ajá. Porque pues... Entender la canción. Entender la rola, ¿no? ¿Para qué? Para la hora de tocarlo es como de, ok, esta es mi función en la rola, esto está haciendo la canción, así se siente esto. Claro. ¿Por qué se tomó esta decisión? Por esto, ¿no? Claro. Como ese tema y pues sí, los ponía a leer, no tanto con los libros, porque se me hacía como que se aburrían. Entonces pues era como, te voy a enseñar a leer para no decirte, mira, es pum, pa, pum. Si no es, mira, te lo escribo. Ajá. ¿Tienes dudas? Sí. ¿Qué dudas tienes? Tal. Mira, tal, ¿no? Y creo que una clave es lo que dijiste al principio, que te gusta. Porque luego hay muchos maestros que dan clase porque pues ya es lo que hay. Y ahí es una vuelta de tuerca importante. Que a ti sí te gusta auténticamente compartir clases. Sí, lo disfruto mucho. Disfruto mucho dar clase y no solo eso, o sea, sí, temas que me gustan. Si alguien tiene duda y, oye, ¿me puedes explicar esto? Sí, cáele, no manches. O sea, ven, por supuesto, ¿no? O sea, extra escolar. Sí. Extracurricular. Sí, ajá. O sea, si yo lo vendo como clase, por supuesto, chido. Pero pues o sea, a mí lo que me gusta es eso, pues es como el enseñar a alguien más porque también yo me doy cuenta de si realmente sé algo o no. Claro. ¿No? Cuéntame entonces ahora lo de Drumeo. ¿Cómo fue esta cosa? Está increíble. O sea, es un canal que, digo, yo creo que poca gente que se dedica a la música no conoce, pero como que explotó en la pandemia. ¿Estoy en lo correcto o no? No, eso ¿Es parece. desde antes? Eso parece. Sí, Drumeo lleva desde, si mal no recuerdo, 2008, 2009. No, mucho antes. Años. Y empezó como un canal didáctico de bateristas. Y yo me acuerdo porque algunos videos que yo llegué a ver como de técnica que nadie me enseñaba o que nadie me había enseñado en ese entonces, y pues atendía la mejor herramienta a mi disposición que fue YouTube. Claro. Sí, por supuesto. Es una gran herramienta. Sí. Y muchos videos eran como de Drumeo, ¿no? Y era pues este cuate que pues estaba sentado en su silla de escritorio con su pad y mira, y te lo explicaba, ¿no? Órale. Y luego el primer video como que vi como tal de ellos fue como esta clínica o esta como invitación con Antonio Sánchez. Igual, lo que hace Drumeo empezó haciendo eso, tienen su estudio y traen un baterista de clase mundial, género que sea. Un baterista relevante. Chad Smith. Ahorita Chad Smith, ¿no? Por ejemplo, lo último que salió. Y y es como de, órale, vente y ¿de qué quieres hablar, no? Es un en vivo que vamos a hacer de hora y media, se va a subir a YouTube. No, pues que de esto, ¿no? Y digo, yo sé cómo funciona ahí la dinámica porque Larnell Lewis estuvo varias veces en Drumeo y tuve un maestro en Canadá que también ha dado 2 cursos ahí y nos platicaba la experiencia. Que un día sí llegó de que me acaban de volar de Drumeo, ¿no? Por ejemplo. Órale, ¿no? Pues qué chido. Qué chingo. Y ya nos empezó a platicar. Y y eso, dar una clase y para la parte de paga, que el contenido en YouTube solito es impresionante y la cantidad de contenido y el nivel de tanto didáctico como de producción es increíble en YouTube. Y la plataforma, la de paga, por suscripción, ahí sí tienes cursos específicos. Que un curso de doble pedal, que es lo del otro día estaba viendo uno de esos. Que un curso de lenguaje del jazz, que cómo grabar, que cómo mezclar una batería, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte de paga. Entonces, es una plataforma durísima. Lo que yo hago es transcripciones para esa plataforma. Que es tal cual rolas. Rolas tal cual es esta rola, versión estudio, órale.
¿Y tu dinámica de trabajo, así no sé, día a día o semanales, te mandan material, tienes un deadline y tú sabes cuándo entregas y cómo entregas? Obviamente te dan ciertos, ¿no? Lineamientos de cómo entregar y tal, pero... Sí, y digo, no es tanto ya semanal y eso, pero sí o sea, mi jefe, llamándolo de esa manera, me dice, ok, me manda un correo, oye, necesitamos estas rolas, ¿no? Y me pone el deadline. De que creo que tengo una para la siguiente semana de Twisted Sister. No me acuerdo qué rola es. Y hace poquito me aventé una de mis favoritas, que es Believe de John Mayer. Así dije, no manches, claro. Excelente. Es una rola que conozco muy bien. Y me la manda, me dice tal. Desde el inicio a mí me dijo, cualquier versión, a menos que yo te especifique, versión estudio. Punto. Ok. Me mandó el formato porque necesitaban gente que maneje Finale. Y pues es mi software de preferencia. Entonces me mandó como una plantilla que ellos tienen. Me dice, aquí llenas esto, tal, tal y tal. Y punto, ¿no? Tú sacas el tempo y así. Este es el formato que le damos. Y ya, pues al principio fue como de, oye, cámbiame esto por esto. No muevas estas cosas. Tú nomás transcríbelas. Órale. Y ya, o sea, me mandan el deadline, como sea. Y ahora sí que antes, cuando tenía más cúmulo de rolas, que fue cuando empecé, si era de todos los días me levantaba, si era muy complicado, me aventaba una y hacía otras cosas. Si podía aventarme varias, me aventaba 2. Llegó un momento que creo que me mandaron una lista de que son rolas sencillas, no tardas más de 15 minutos. Que White Stripes y cosas así. Ajá. Pero pues son 30 rolas, ¿no? Y las necesitamos porque queremos llegar a una meta. Y pues así de que un día me aventaba 8 o 9 rolas, por ejemplo, ¿no? Y pues así. Deadlines son las más o menos. Pues es el trabajo de tus sueños, ¿no? Está bien chingón, güey. Está bien perro, porque a mí lo que se me hizo bien chido es que viajo, me llevo mi compu, puedo chambear. Ajá. Punto, ¿no? Y a mis tiempos solamente tengo que cumplir un deadline. No te estorba para gigs, para absolutamente nada. 0. Y te has enfrentado, así como esta canción. ¿Me dijiste la de John Mayer o de quién? Believe, de John Mayer. Ajá. Que disfrutas un chingo. ¿Te has enfrentado con retos cabrones? Muy. A ver, cuéntame como un par de ejemplos. Tengo uno en puerta que tengo que entregar en noviembre y que me da miedo porque la escuché y dije, ay, güey, va a ser un maratón. Me aventé varias que sí dije, tanto rolas que no disfruté tanto, que digo, ay, güey, pues, o sea, la tengo que entregar, pero no la estoy disfrutando y pasa. Sí. Tanto rolas que digo, me encantan, pero, ay, güey, es un maratón, ¿no? Por decir algunas, te puedo poner de ejemplo una que no que me costó en el contenido, sino en la duración. Desire de Hiromi, pianista japonesa. Ay, cabrón. Simon Phillips, 9 minutos de pura impro, ¿no? Así, nota por nota, y la metí a Transcribe, este programa donde lupeas y bajas de velocidad porque iba a madres. Compás por compás, tal, ¿no? Y luego el solo de batería y yo digo, ay, pinche Simon, tiene que tocar muchas notas. Lo odiaste ahí, güey. Un poquito, sí, por ese Un lado. poquito por un momento. Ya después lo escuché bien, dije, no manches, qué genialidad este güey, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, esa. Luego, mi jefe a mí me hizo una entrevista al inicio, como de, oye, ¿qué música te gusta? Le dije, vio un póster de Tool gigantesco que tengo, me dice, ¿te gusta Tool? Yo así de, Sí. sí, ¿qué te digo, no? Y un día me dice, órale, me mandó una lista y me mandó 2 rolas de Tool. Yo dije, excelente, una de ellas yo me la sé. No hay lío, me la aviento en un día, ¿no? Porque está complicada, pero me la aviento en un día. Y me manda otra que se llama Tempest, del último disco que sacaron, del Fear Inoculum, que dura 17 minutos. Y son 17 minutos en las que una sección que dura 6 minutos, básicamente, cada 4 compases hace una variación Danny Carey. Entonces era mucho arrastro un compás. Esto es copy-paste. No es cierto, que hay un platillo de más, ¿no? Arrastro un compás. Esto es copy-paste de esto. Arrastro un compás. Madres, esto es algo distinto, ¿no? Esa, igual, no fue complicada en el contenido, fue complicada en el... ¿Cuánto me falta? Madres, voy 6 minutos, me faltan 7, ¿no? Sí, y veo, y hago, o sea, estoy en zoom in, hago zoom out en el espectro y llevo esto, me falta esto, ¿no? Y dices, no manches, okay, pues ni pedo, ¿no? A darle. Y digo, para esas me dan mucho tiempo. Y tengo uno en puerta de la banda de Between the Buried and Me, de Progre, que es como el Dream Theater del metalcore. Ok. 8 o 9 minutos, pero Between the Buried and Me tiene cambios de tempo, compases rarísimos, todos son unísono. Que yo dije, madres, ok, está bien.
¿Cómo te ha cambiado esa forma de ver la música y la batería a tu performance propio? Pues de entrada, el apreciar las rolas más, todavía más. Y sobre todo pues sí, como estás tan a detalle, pues, en mi caso, pues la chamba que yo hago es tal cual pasar a papel lo que estoy escuchando, pues es con lupa, ¿no? Si está muy rápido, Cabrón. es bajar velocidad y ¿qué es esto? Ah, es que es Tom 1 y Tom 2. ¿Esa es la China? No, es otro crash. Ah, ok, es un crash, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, ok, es esto. Y lo que me ha pasado mucho, por ejemplo, es que digo, wow, ¿no? Qué genialidad de este güey. O rolas, por ejemplo, de... Yo no le había dado un llegue mucho a Blink-182, por ejemplo, ¿no? Travis Barker, sí, claro, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que me mandaron un par de rolas. Y yo dije, está sencilla. Y escuché una de un disco del 2013, no me acuerdo cómo se llama. Yo dije, sí, Travis es mucho copy-paste. Son beats, ¿no? Versus beat, coro es otro beat. Pero qué creatividad para los beats. Así de cómo se le ocurren estas partes y sobre todo cómo es que funcionan, ¿no? Ujú. Como esas cosas de creatividad. Hay cosas que tal cual me fusilo, que digo, eso está bien chido, me lo voy a fusilar. Ah, ¿no? huevo. Por supuesto. Sí. Pero sobre todo eso, y si no es nada como de la batería que me llama como tal más allá de la transcripción, han habido rolas que hasta la fecha digo, esa rola me encanta. No tanto por la batería, sino la rola, qué bien está esa rola, ¿no? Sí, sí, generalmente pasa cuando sacas covers que más o menos diseccionas y analizas y todo. Con esta chamba es quirúrgico. 100%, así, lupita y nota por nota y vámonos, ¿no? El, el ejemplo que yo tengo muy claro es, a mí no me gustaba casi Ozzy Osbourne solo. Y me mandaron una vez un bonche de Ozzy al inicio y escuchaba rolas, digo, no, o sea, no, por ahí de los 80s. Dije, no, esto no. Y otras, por ejemplo, Killer of Giants. Esa rola para mí, dije, esta rola está increíble. Así, heavy metal puro, tal cual. Pero qué rola, ¿no? O sea, wow. Como cositas así que digo, órale, me cambian, me gustan o no me terminan de gustar, pero pues las hago. Pues sí sí es medio un trabajo de tus sueños. La neta sí, Sí. sí suena muy chido. Sí. Y es muy creativo y además te alimenta un montón. Hablando de este lenguaje que tuviste desde muy chico con la música, pues así teniendo este acercamiento tan, pues sí, o sea, no se me ocurre una mayor palabra que quirúrgico, pues, Sí, del diseccionar. detalle. 100%. Ya me dijiste que no futureas mucho, pero ¿qué sigue para Memo Núñez? Dices, te quedan muchos años de vida y muchos años de carrera. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que quieres hacer? Hoy, mira, ahorita de entrada, hablando del futuro inmediato que es el siguiente mes. Ok. Que estamos a 2 días, aparte. Exacto. Pues digo cumplir porque las tengo agendadas, pero bueno, son un par de fechas que tengo. Hoy viernes, no me acuerdo qué día es de septiembre, pero hoy viernes. Hoy es 29. Hoy es 20. Sale hasta después, pero hoy Viernes. estamos grabando un 29 de septiembre. 29 de septiembre, hoy salió esta live que te digo de acústico de Cianya y salió un disco exclusivo en Bandcamp de Agua Dulce, de exploraciones e improvisaciones. 0 temas compuestos, llegó Chen, esta idea, e improvisamos. ¿Y qué sigue? Aparte de algunas fechas que tengo ahí cuadradas, a largo plazo, pues digo, terminar mi carrera. Estoy estudiando producción musical en América, que hay mucho cuerpo docente del ULM. Está Luis Shatter, está Tistuan, está Bizarro, está Balú, o sea... Ah, mira, no sabía. Qué chido. O sea, sabía que Mijangos había estado ahí, tuvo que dejarlo ya por carga de chamba, pero pues está buenísimo. Ahí mismo. Y pues digo, es terminar esa carrera de producción. Y en cuanto a lo mío, ahorita entrando a la escuela, como es más el otro lado que yo no ubico, ahorita estoy viendo cosas que digo, esto está bien chido. ¿Te refieres a ¿no? la producción? Sí, sobre todo ramas y ya no tanto depender como del ingreso de tocar. Porque pues se sabe vivir de puro tocar es muy difícil. Entonces, tanto como abrirme a lo mejor a hacer otras cositas también. Y hay muchas cosas que me gustan. Estoy tomando una materia, me revalidaron materias y me hicieron un masacote de horarios. Entonces, estoy tomando una materia de cuarto que es música para medios interactivos, o sea, para videojuegos. Ah, mira, finalmente yo dije, vas a terminar llegando al pinche videojuego al que has huido. Tanto he oído. No, pues chingón. Sí, pues está toda madre. Eso me late mucho, por ejemplo.
Pues eso, estoy transcribiendo para Dromio. Le acabo de transcribir una banda en su disco que acaba de salir hace un par de semanas. Tesseract, banda de progre increíble. Ok. Y me mandaron el disco en febrero y yo dije, claro, es de mis bandas favoritas, por supuesto que les voy a chambear, ¿no? Qué chingón. Y pues sigo chambeando con el baterista, sobre todo porque él tiene sus clases aparte. Y pues espero eso. Me gustaría como seguirle por ahí. A lo mejor hacerme como de más de, hey, yo hago esto, ¿no? Mi portafolio de, pues tocar, grabar. Ahora sí que vamos, o sea, pues yo voy viendo para dónde lleva la corriente. Te dejas llevar. Un poquito. Eso está chido también. Un poquito, sí. Pues esa metáfora que hiciste de la improvisación también está padre en la vida. Tener como el suficiente lenguaje adquirido para afrontar lo que te venga y puedas improvisar, ¿no? Recursos. Sobre todo no tenerle miedo. Y si lo tienes miedo, hacerlo con miedo. Exactamente. Yo tengo varios años haciendo muchas cosas con miedo. Este mismo ejercicio me la pensé un chingo, pero lo he disfrutado un montón y hay muchas cosas que tienes que perder. Y está bien chido que a tus 23 pienses así, porque algunos hasta después de los 40 empezamos a pensar así. Entonces está perrísimo. Te agradezco un chingo tu tiempo, Memo. No, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y seguimos ahí todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Venga. Sí,